Gente, hoy comienza el carnaval en Curitiba y vamos a estar conociendo un poquito, aunque el día está horrible, parece que va a llover. Pero vamos a ver qué tal. Se los voy a estar grabando todo lo que pueda, vamos a ver si es peligroso, si no es peligroso, qué se hace, si es divertido o no es divertido. Si nos gusta. Si no nos gusta. Vamos para allá. Bueno, en esta calle es donde van a estar haciendo el carnaval. Vean, la ciudad está desértica porque es feriado, vamos. Ay, miren una persona en Sanco. Sanco se llama eso. Los santos. Yo que sí los palos. Olha. Vem aqui um panfletinho que eles estão pagando bem pra mim. Obrigado. Viu? Divirtam-se. Bueno, promoción. Miren allí la calle del carnaval. Vamos a ver qué tal, gente. Por cierto, esa pantalla es nueva. Recuerden que están queriendo hacer tipo un Times Square en Curitiba. Es toda esta estructura para el carnaval. ¡Uy! ¡Qué música tan rara! Es infantil ahora. Por la noche empieza la samba. Acaba de acontecer el primer accidente cerca del carnaval. No sabemos cómo ese carro iba ahí porque estas rutas son solo para... Bueno, no, por aquí pasan los carros. Por ahí doblan. Parece que lo que pasó fue que le... No, pero el carro está... El bus está donde no tiene que estar. Porque la de los buses es esta. La de los carros es aquella. Entonces se le fue la dirección al bus. O al carro, yo no sé. Algo O a pasó. los dos. O sea, le habrá atravesado una persona o un animal, que a veces pasa eso. Puede ser que se le haya atravesado a una persona porque la gente cruza sin mirar. Ajá. Se Ay, no, atraviesa pero una está- persona, los dos tratando de evadir a la persona pueden haber chocado. A la ambulancia, a la policía. Gente, de verdad que triste. Hay que mirar bien las señales, gente. Hay que mirar bien las señales. Y más en estos días que... Son de carnaval. Que son de carnaval, hay mucha gente en la calle, mucho tráfico. Hay que estar atento bien a la calle. Exacto. Y que mucha gente conduce bebiendo también. Gente, mira, ya llegó Dariel. Ella está comiendo. Estamos aquí con Rosy también. Y bueno, acaba de terminar. Escuchen. Que vão para a lateral da Marechal. Bueno, acaba de terminar el carnaval de los niños y ya están preparando para los bloques. Apenas está oscureciendo. Por allá están los bloques. ¿Crees Estoy muy que puede animado. ser reina de carnaval? Jaíña, la jaíña del carnaval. Pero tienes que aprender a bailar samba. Que no puedo salir así como salen. ¿Te imaginas, Admiro Ros? mucho su belleza, pero yo no puedo. No puedo, que va. Rosy, las raíces, sácala. ¡Ay, qué lindo! Ay, el perrito está mirando. Y está así abrazado. Me encanta, mírenlo. Mira el perrito, míralo, míralo. Mirando, le está mirando su carnaval. Ya se me está montando. Ya con mi paso bromeo. ¿Cuántas señoras mayores? Una silla baiana. Miren lo que repartieron. Rosy lo estaba toqueteando de forma rara. No. A ver qué dice. Aquí, a ver qué dice. Dice Banda Urbe a Radio Oficial Verano Mayor de Paraná. Esto es para hacer así. Yo creo que sí se baila el carnaval. Voy a relatar aquí con ustedes el carnaval. Bueno, así empezaron los primeros vlogs, empezamos a subir cosas para las redes sociales y muchísimas personas nos empezó a comentar que estaba horrible ese carnaval, que no tenía nada que ver con el carnaval real de Brasil. Gente, nosotros lamentablemente no tenemos la oportunidad ahora de irnos para Río de Janeiro a vivir el carnaval de Brasil y este es el carnaval que están haciendo en nuestra ciudad, en Curitiba. Así que simplemente queríamos vivir la primera experiencia de un carnaval aquí en Brasil, aunque no sean los carnavales de Brasil con las carrozas, la gente samba, pero simplemente queríamos vivir bien la experiencia y la estábamos pasando bien. Comenzó a llover y rapidísimo pasó gente vendiendo estas capas desechables a 10 reales, tremendo negocio ahí, se las rompieron. Rosa, qué calor. Mucho calor. Los vlogs creo que son como que escuelas, hay escuelas de samba, escuelas religiosas, hay un montón de cosas. Básicamente ellos van pasando y van desfilando. Les voy a contar cómo era el ambiente se sentía muy seguro, estaba lleno de seguridad, lleno de policías.
Lo único que no me gusta cada vez que hay eventos grandes como esto es que toda la policía se concentra en un mismo lugar y alrededor, o sea, fuera de ahí, la ciudad está, como decirlo de alguna manera, desprotegida, por decirlo así, porque en la línea de bus que nosotros cogimos, varios moradores de Rúa y tal se montaban sin pagar y empujando y con cosas y horrible la verdad, y la policía pues como estaba lejos uno tenía que hacer llamadas por teléfono y tal, pero bueno, eso fue la situación. Yo no presencié ¿cómo decirlo? Ninguna pelea, no presencié ningún accidente, absolutamente nada. Sí vi varias veces que la policía estaba registrando a algunas personas, pero de ahí en fuera no vi nada fuera de lo común. Gente, el bloque púrpura de la comunidad LGBT. Ahí está, miren. Debo decirles que el bloque de la comunidad LGBT me decepcionó muchísimo, muchísimo. Falta de ánimo, falta de baile. Cuando cantaban por el micrófono, cantaban y se les salían gallos. La verdad me decepcionó muchísimo. Yo pensé que iba a ser más, no sé, me decepcionó muchísimo, la verdad. Ustedes saben que yo siempre digo que no me considero de la comunidad LGBT por temas de que se están metiendo políticas y eso, pero yo esperaba que fuera más bonito, más, no sé, gente, se lo juro, y no solo a mí, a todos nosotros los que estábamos ahí nos dio la impresión esa de que fue el peor bloco que pasó porque no tuvo ánimo, no ánimo de la gente, ánimo de ellos mismos, no tuvo ánimo, no tuvo coreografía, quedé así. Después de ese pasaron bloques de samba que fue bien divertido, aún así la gente no se le sentía el ánimo y eso es algo de que voy a hablar ahora. Yo no sé si es porque aquí son descendientes europeos, yo no sé, pero la gente aquí no salta, no aplaude, no nada. Y yo creo que eso es una de las cosas que más critican en las redes sociales, según que los curitibanos o sea, no entiendo, de verdad. La gente no saltaba, no bailaba, no gritaba, o sea, estaba todo muy europeo, por decirlo así. Cuando nosotros decimos europeo es porque, o sea, es como más tranquilo, yo no sé, por decirlo de esa manera. Pero bueno, después de eso nos tuvimos que ir porque ya se hacía tarde y el transporte después de una cierta hora deja de pasar, pero viramos el próximo día y entonces estos bloques que van a ver ahora fueron el día después. Este fue el mejor bloco de toda la noche. Cuando entraron empezaron desde arriba con una rumba, todo el mundo, la gente dejó de lado lo europeo y todo el mundo se puso para eso. Y la bulla, la gente aplaudiendo, ese fue el mejor bloco para todo el mundo, yo creo, espectacular. ¿Sabes algo que me gustó mucho? Que después que pasaban los blocos, pasaban los trabajadores para recoger la basura y tal. Y cuando viraban de nuevo, todo el mundo les empezaba a gritar como en modo de agradecimiento, porque la verdad que el trabajo que tienen que hacer es, Dios mío, muchísimas gracias a todas esas personas, porque literalmente la ciudad se ve limpia, está recorrida gracias a ellos y a veces no tienen la remuneración que deberían tener, así que nosotros también nos pusimos de pie y pusimos a gritar y todo el mundo gritándoles y ellos saludando a las personas, fue muy bonito. Y eso es algo que me gustan de aquí, que cuando hay tipos de eventos así, siempre como que se solidarizan con las personas que están trabajando, los que tienen que limpiar la calle, recoger la basura. Eso me encanta, la verdad. Este de ahora es el bloque asiático que yo diría que fue el segundo mejor de la noche. Estuvo espectacular, muy bonito.
Yo estaba muy feliz porque al fin estaba viendo a las mujeres bailar samba. Ese era mi objetivo, ver a las mujeres bailar samba. Se me subió lo hetero. Todo el mundo criticó este bloque porque la gente que estaba encima de las carrozas no bailaba. Bailaba más la gente de abajo que la gente de encima. Ay no, gente, yo no sé. Después de eso nos fuimos por la misma razón, ya era súper tarde, ya se estaba acabando. Gente, ciertamente es como dice la gente en las redes sociales, no tienen nada que ver con los carnavales reales de Brasil, pero yo estaba muy emocionado porque era mi primera vez viviendo la experiencia en Brasil, así que espero que el próximo año pueda visitar el verdadero carnaval de Brasil, el que es insignia, el que se conoce en todo el mundo, que son los carnavales de Río de Janeiro, de Bahía, Salvador. Espero algún día poder visitarlos. Pero bueno, realmente no fue tan impresionante porque yo llegué a vivir en Cuba unos carnavales de verdad. O sea, en Cuba se hacen... En La Habana estaban uno de los carnavales más famosos de toda América. Los carnavales de La Habana eran muy conocidos y yo llegué a vivir unos buenos carnavales en Cuba. Ya hoy en día, por supuesto, nada de eso existe, como no existe nada. Así que lo de las carrozas y todo esto en Cuba también antes existía. Un dato curioso por si no los conocían. Cuba tenía unos carnavales muy famosos con carroza, mujeres, la conga, o sea, muy bonito. Lamentablemente ya hoy en día no existe. Entonces me gustaría claramente en un futuro conocer los carnavales reales de Brasil, Río de Janeiro, Bahía. Espero que lo podamos conocer en algún momento. Pero bueno, nada, coméntame qué tal te pareció. Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye bye.